Bienvenidos a Meditando en la Palabra. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 11, trae a nuestra vida de fe un gran aliento. El autor a los Hebreos utiliza una metáfora, la imagen de una carrera llena de expectantes, quienes nos ofrecen ánimo a nosotros, los atletas creyentes en Cristo Jesús, quienes no podemos perderle de vista al tiempo que nos alienta con el amor paternal de nuestro Dios. Iglesia, tenemos una carrera que ganar. Y ese es el título de la enseñanza que quiero compartir con ustedes en este día. Acompáñenme entonces a leer el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, versículos 1 al 11. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En primer lugar, entonces, observamos cómo el autor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, compara nuestro peregrinar por este mundo como una carrera. Y no es cualquier carrera, es una carrera gloriosa. Es una carrera que tiene galardón. Es una carrera que tiene sus implicaciones para cada uno de los creyentes que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador y hemos depositado nuestra fe en Él para que Él gobierne nuestras vidas. No se puede correr esta carrera de cualquier manera. Los atletas saben que el hecho de participar en una carrera implica ejercicio, requiere disciplina, implica que su estado físico debe estar en las mejores condiciones para que él pueda correr y ganar el premio que quiere obtener. Igual nosotros debemos entender que esta carrera tiene sus implicaciones,
que no podemos correr de cualquier manera, que esta carrera tiene reglas divinas impuestas por nuestro Señor y que requiere velar de nuestra condición espiritual. Esta carrera, nos dice el autor a los Hebreos, tiene expectantes. Y en el capítulo 11 ha nombrado a todos esos expectantes, héroes de la fe, hombres de Dios, iniciando desde Abel, que participaron en esta carrera. Hombres de fe que supieron entender quién era Dios. William Barclay nos dice: un atleta se esforzaría doblemente si supiera que el estadio está lleno de famosos campeones olímpicos que están allí para presenciar su actuación. Hombres de fe que llegaron a la meta. Hombres de fe que dejaron que Dios gobernara su corazón. Hombres de fe que se mantuvieron anclados en el Señor y en sus promesas. Hombres de fe que muchos de ellos no alcanzaron a ver lo prometido, pero igual han sido salvos por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte y resurrección. Hombres de fe que pasaron adversidades. Hombres de fe como Abraham, que no tuvo toda la tierra que Dios le había prometido como tal, o no puso un pie en ella siendo dueño total de ella, pero viviendo en tiendas entendió el poder del Señor y el significado de esa tierra que Dios le estaba dando y prometiendo a él. Hombres de fe que pasaron adversidades. Hombres de fe que pasaron pruebas. Hombres de fe que pasaron por sufrimientos, por maltratos, por angustias, por torturas. Muchos de ellos escogieron perder su vida entendiendo que había resurrección. Hombres de fe que deben inspirarnos a nosotros. ¿Cuántos de los nuestros hoy por hoy han partido con el Señor y nos han dejado un legado que seguir? Pastores amigos que han partido, pero que su vida pastores amigos que han partido, pero que su vida de fe nos ayuda también a seguir en esta carrera que tenemos por delante. Igual todos hombres de los cuales nos habla este capítulo 11 del libro de los Hebreos, todos ellos con un corazón gobernado por el Señor, que manejaron tentaciones, que manejaron dudas, que manejaron pruebas, pero se mantuvieron mirando al Señor. Todos corrieron con paciencia su carrera. Su vida de fe entonces nos invita a proseguir en la carrera que tenemos por delante. La lista que registra este capítulo 11 alienta nuestras vidas, debe ayudarnos también en nuestra fe, entendiendo que esas pruebas, que esas vicisitudes, que esos problemas, que todo esto que vivimos, no solamente lo vivimos nosotros, sino que desde el principio los hombres de Dios lo han vivido y nosotros no estamos exentos de esas pruebas, de esas tribulaciones, de esos momentos duros, de esas aflicciones. Hombres que sufrieron por su temor a Dios, pero que se mantuvieron obedientes al Señor, con un anhelo en su corazón que albergaba lo celestial, lo eterno, y que lo terrenal perdía valor ante lo que ellos recibirían en la eternidad. Creyeron en el poder de la resurrección y su fe se mantuvo inconmovible. Todos esos hombres y mujeres de fe deben inspirarnos entonces como expectantes que ya están en el reino de los cielos con el Señor, y que nos invitan también con su vida de fe a cobrar ánimo y a correr como el Señor quiere que corramos esta carrera. El autor a los Hebreos también nos dice que es menester
que corramos despojándonos de todo aquello que nos impide avanzar. Y a veces el pecado enreda nuestros pies y nos impide avanzar en esta carrera. ¿Cómo correr si nuestros pies están envueltos en el pecado? ¿Cómo correr si el bulto que el pecado pone sobre nuestros hombros es tan grande que nos impide correr, que nos impide avanzar? Entonces hemos de poner lejos el pecado en tiempo, en lugar, en relación. Toda práctica pecaminosa la debemos dejar a un lado para poder avanzar en esta carrera que tenemos por delante. Eso hace parte de la disciplina del atleta. No puede correr de cualquier manera si quiere llegar a la meta. Requiere que tenga presente las instrucciones que se le han dado. Y el Señor ha dado instrucción a nosotros, sus hijos, para el buen andar, para el buen caminar, para entender que nosotros tenemos que avanzar hacia la meta tomados de la mano del Señor y dejando de lado todo pecado que impida que nosotros disfrutemos de la compañía del Señor en esa carrera que estamos peregrinando. Separarnos, alejarnos del pecado que nos asedia, de todo lo que estorba nuestro proseguir en la carrera que tenemos por delante. Iglesia, el pecado nos esclaviza. El pecado seduce con facilidad. El enemigo no te va a mostrar todo aquello que vas a perder y cómo se va a destruir tu vida cuando sale al acecho ofreciéndote gratificación temporal por el pecado. El pecado engaña. El pecado endurece el corazón. El pecado nos torna incrédulos. El pecado llena de amargura nuestro corazón. La carrera que tenemos por delante requiere ligereza de pies. El pecado que resulta de la gratificación nos puede hacer perder de vista lo eterno y exponernos, anclándonos en él, esclavizándonos en él, atándonos en él. Hay peligro, iglesia, con la falta de comunión con el Señor en esta carrera. Hay peligro cuando dejamos de hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hay peligro cuando dejamos de hacer lo bueno que sabemos hacer. Hay peligro cuando abandonamos la palabra del Señor. Hay peligro cuando tú no te congregas. Hay peligro cuando haces tu voluntad y no la rindes ante el Señor. Hay peligro cuando tú quieres correr a tu manera. La carrera que nosotros tenemos por delante no la podemos correr de cualquier manera si queremos llegar a la meta. Somos participantes del reino celestial. En la carrera que tenemos por delante debemos echar mano de la salvación en Cristo Jesús y entender quién es Él y lo que espera de nosotros. Lo que ha hecho por nosotros, su plan redentor, su plan de salvación, lo que vamos a obtener con el Señor al fin de esta carrera. Hemos de correr entonces también con paciencia, nos dice el autor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Palabra que hoy también nos ayuda y nos alienta a entender que vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado. Muchos, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del asedio, en medio de las situaciones difíciles, quieren volver atrás. Muchos de los hebreos, evadiendo el peligro, evadiendo el sufrimiento, habían vuelto atrás al sistema de sacrificios y de rituales, dejando de lado la suficiencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús ha hecho todo por nosotros. No necesitamos nada más. Solamente necesitamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor y entender su obra redentora para nosotros, su gracia y lo que vamos a obtener al fin cuando nuestro cuerpo sea resucitado si hemos muerto el día de su venida. Un día, iglesia,
Él va a juzgar a todos aquellos que nos hacen daño, a los que persisten en hacernos mal, a los que nos persiguen, a los que nos maltratan, a los que persisten en su mal hacia nosotros. Un día Dios los juzgará. Un día ante el Señor tendrán que dar cuenta. Nosotros no nos podemos dejar absorber por la situación que estemos viviendo. No podemos dejarnos absorber por el dolor. No podemos permitir que la amargura gobierne nuestro corazón por las cosas difíciles que pasamos o por las cosas que otros nos hacen. Hemos de venir entonces ante el Señor y entender el plan de Dios para nosotros y lo que nos dice la palabra acerca de la situación que estamos viviendo para poderla enfrentar con gallardía, con valor, siguiendo a nuestro Señor, a nuestro Redentor. Las pruebas, iglesia, no pueden desviarnos de nuestra fe. Muchos de los hebreos regresaban a ese sistema de sacrificio. Nosotros tenemos que entender que Cristo es suficiente para nosotros. Confía, Él conoce tu dolor. Confía, iglesia, Él conoce tu sufrimiento. Confía, recuerda quién es el Señor y todo lo que Él ha hecho por ti. Recuerda cómo pudiste de pronto encarar situaciones pasadas. El autor a los hebreos les decía a ellos: ustedes manejaron gran prueba, tribulaciones, combates, lo hicieron en el Señor. Entonces hoy también, de la manera como lo hicieron en el pasado, tienen que actuar en el presente, enfrentando las pruebas, enfrentando las dificultades, echando mano del Señor, sabiendo quiénes son en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que tener presente quiénes somos en Cristo Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que enfrentar esta carrera con paciencia. Los hebreos necesitaban entender eso y nosotros también. Santiago 1, 2, 3 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No podemos volver atrás. Por el contrario, tenemos que agarrarnos del Señor. Debemos retener hasta el fin nuestra confianza en el Señor. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Nos es menester entonces confiar en el Señor. Nos es menester, en medio de la adversidad, recordar todos aquellos que van delante de nosotros, su ejemplo de fe, su ejemplo de vida, las huellas que dejaron. La fe puede robustecerse, amados hermanos, en el Señor. Debemos entender que el pecado nos estorba en esta carrera y que nos es menester desarrollar paciencia. Continuaremos con esta enseñanza en la próxima emisión con la ayuda del Señor. Ora conmigo. Padre, gracias porque tú eres un Dios grande, poderoso, maravilloso. Gracias, Señor, porque somos participantes de esa carrera y no estamos solos en ella. Gracias por todos aquellos hombres de fe que corrieron y que están en tu presencia y que hoy nos inspiran con su vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque estás allí ayudándonos. Gracias por estar en la adversidad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice lo que tenemos que tener presente a la hora de caminar, de correr en nuestro peregrinar. Gracias por la paciencia que adquirimos en medio de la prueba. Y gracias porque tú nos acompañas en ese peregrinar. Te imploro que en este día, si algún hermano está atravesando por un momento difícil, por una prueba que no entiende, por un conflicto, por dolor, por persecución, tu gracia, tu amor, tu ayuda, tu protección, tu cuidado, sea un aliciente para su vida, Señor. Y que pueda entender que es menester que pasemos por diversas pruebas
y que con tu ayuda lo podemos lograr. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.